Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a esta comunicación que está destinada a analizar la figura del periodista y la figura del blogger e influencer dentro del ecosistema comunicativo actual. Hay que destacar que esta comunicación está inscrita en una investigación más ambiciosa que trata de discernir cuáles han sido los cambios que se han producido en los últimos 20 años desde la irrupción de Internet en el ámbito comunicativo y los efectos que ha tenido no solo sobre la profesión periodística, sino sobre todo el entorno comunicativo, tanto desde el punto de vista del emisor, de los periodistas, de las nuevas figuras como bloggers e influencers, como desde el punto de vista de la audiencia y ese fenómeno de retroalimentación, de feedback que se produce entre ellos. De ahí el título de la comunicación es la figura del periodista frente a la del blogger y el influencer. Bueno, en cuanto a la introducción, hemos partido de elementos como la teoría de dos pasos y el concepto de gatekeeper, que parecían especialmente importantes para analizar el fenómeno, sobre todo para analizarlo desde un punto de vista comparativo. Son teorías que nacen muy en el momento incipiente de la investigación de masas y tengamos en cuenta que lo hacen en un momento en que todavía no existen esas otras realidades. Así que es muy interesante verlas desde un punto de vista comparativo. El nacimiento de los bloggers y el nacimiento de los influencers, vistos o pasados por el tamiz de aquellas teorías que aún no los tenían en cuenta para ver cómo ha evolucionado el ecosistema. En cuanto al estado de la cuestión, tenemos que tener en cuenta un factor que es muy importante, y es que en cuanto a la realidad de los influencers y en cuanto a estudios de mercado y investigaciones cuantitativas y cualitativas, muchas veces son estudios de parte. Son propias agencias de influencers, son agencias de publicidad que van a tener cierto interés, con lo cual existe cierta dificultad en poder analizar de verdad cuál es la dimensión del sector, cuál es el engagement y, sobre todo, cuál es la verdadera influencia. Tenemos estudios cualitativos desde el ámbito de la comunicación tradicional, desde el periodismo, pero no lo tenemos en esta otra faceta que resulta la más difícil y al mismo tiempo la más interesante, porque es la que tenemos que intentar conocer. Bien, analizaremos el asunto desde los estudios tradicionales y la necesidad de adaptarlo al panorama actual. Y para ello hemos llevado a cabo un estudio cualitativo y un cuantitativo. Una encuesta, que en este caso estaba destinada a las comunidades autónomas vasca, cántabra y asturiana, y un método Delphi con 31 profesionales del ámbito de la comunicación, desde todos los puntos de vista. Naturalmente influencers, naturalmente redes sociales, pero también la comunicación tradicional, los medios de comunicación y, por supuesto, el ámbito académico. En resumen, el objetivo de la comunicación es analizar una realidad distinta. La función tradicional del periodista como intérprete de la realidad se ha visto afectada por la irrupción de nuevos modelos comunicativos alternativos a los medios de masas y de nuevas figuras, bloggers e influencers. Estos nuevos actores, nacidos con Internet, han modificado el ecosistema comunicativo y existe cierto consenso en que el periodista ha perdido el monopolio como gatekeeper, una función que ahora comparte con otros agentes. El objetivo de esta comunicación es investigar hasta qué punto los periodistas mantienen su capacidad prescriptiva y la credibilidad que la audiencia confiere a cada agente del ecosistema comunicativo. Se ha desarrollado un método cualitativo y otro cuantitativo, apoyado también en estadísticas de terceros, para determinar la credibilidad y capacidad de influencia y prescripción del periodismo frente a una figura en retroceso como la del blogger y otra en auge como es la de los influencers. En cuanto al estado de la cuestión, habría que destacar que el fenómeno influencer es, debido a su juventud, un modelo permanentemente en cambio. No hay apenas estudios cuantitativos sobre el verdadero alcance de su influencia y cuando se ha abordado desde el punto de vista cualitativo se ha hecho desde grupos de parte, como decía anteriormente. Así que se trata de un agente con reputación dentro de una determinada red social y que al expresar una opinión o compartir una idea o conocimiento en su comunidad digital genera reacciones o mueve a la acción a sus seguidores. Si nos fijamos, esta definición tiene mucho que ver con la que era la definición de gatekeeper tradicional, con lo cual estamos en cierto modo trasladando esa función de gatekeeper o de líder de opinión a un nuevo ámbito que es el comunicativo de las redes sociales. Bien, en cuanto al hábitat, al canal a través del que se distribuyen estos mensajes, tenemos aquí una estadística de 2018 que nos señala que Instagram es el más importante, seguido por Facebook y YouTube. Hay que tener en este caso en cuenta que se trata de 2018, que no había aparecido o no había irrumpido en el mundo occidental, para ser más precisos, TikTok. En 2020 tendríamos que tenerlo también en cuenta, aunque no hemos podido comprobar hasta qué punto va a ser un ecosistema agradable, un hábitat agradable para los influencers. Pero si tenemos en cuenta la siguiente estadística, la siguiente ya nos deja ver que ha crecido enormemente TikTok. Vemos la capacidad de engagement y vemos que en TikTok es mucho mayor, tanto que en Instagram como que en Twitter. Esto nos permite ver también otro fenómeno que resulta bastante interesante, que es que conforme más seguidores
tiene una cuenta, evidentemente su alcance orgánico va a ser mayor, evidentemente su masa crítica va a ser mayor, va a llegar a una mayor cantidad de población y a poca capacidad de conversión que tenga va a ser interesante. Pero vemos que el engagement, entendido aquí o interpretado o traducido como compromiso, como capacidad de generar atención, de generar empatía, es mayor cuanto menos seguidores se tienen, porque la relación es más cercana. Lo vemos en Instagram, vemos que con menos de 1000 seguidores un 7,2 sería una cuenta marginal. Pero si vamos, por ejemplo, a 10.000 seguidores, vemos que es un 3,7%. Y con cuentas de más de 100.000 seguidores es solo del 1%. Twitter muestra unos límites mucho menores, pero también es cierto que Twitter no es el ámbito de influencia tanto del blogger, no es tanto el ámbito de influencia del influencer, valga la redundancia, sino del profesional y del troll, pero no es un asunto que vayamos a estudiar en esta comunicación. En el estudio cuantitativo se han observado cosas muy interesantes. Vemos que, lógicamente, la edad es un factor determinante a la hora de abordar esta cuestión. La gente más joven va a preferir siempre o va a buscar más información en influencers, incluso en blogs, aunque os adelanto que el blog es un fenómeno muy en retroceso, mientras que la audiencia más veterana va a buscar más en los periodistas. Pero hay un fenómeno muy interesante, que es el que quería llegar, que es que en cuanto a confianza, la confianza que se tiene en los profesionales, independientemente del ámbito de edad, ya estemos en el grupo de 15 a 29 años o ya estemos en el grupo de 60 a 74 años, independientemente de ese hábito, existe más confianza en los periodistas que en los bloggers e influencers. Obviamente, en los grupos de edad más jóvenes esta diferencia es menor, el diferencial, pero existe también. Vemos que siempre ronda el 30% los que responden a esta pregunta que confían más en periodistas que en bloggers o influencers y que cuando se traslada a la inversa, que se confía más o solo en bloggers e influencers, en el mejor de los casos, que es el grupo de 15 a 29 años, hablamos de un 19,28%. En el grupo de 60 a 74 años es absolutamente marginal, de 1,55%, y anecdótico en el de 45 a 59, de un 4%. De esta estadística también hay que deducir una cosa bastante importante, o nos da una verdad bastante reveladora, que es que hay una parte importante de la población que ha perdido la credibilidad. Y ha perdido la credibilidad tanto en periodistas como en bloggers como en influencers. Crece conforme avanza la edad, pero nos tenemos que dar cuenta que ya en el grupo de 15-29, los más, podríamos decir, confiados, si queremos usar ese término, es nada menos que del 19,19%. Así que tenemos poco tiempo, así que va muy rápido. Como conclusiones, podríamos decir en primer lugar que la figura del periodista mantiene, pese a observarse elementos comunes, grandes diferencias respecto a la del blogger y el influencer, que a su vez son divergentes entre sí. Así lo percibe tanto la profesión como la audiencia y la sociedad en general. En consecuencia, no se puede identificar entre sí estos factores. Actúan de modo diferente en el proceso comunicativo y tienen asimismo una influencia diferente en la audiencia. Por otra parte, la del periodista es una profesión plenamente consolidada, mientras que la de influencer es un fenómeno incipiente que aún debe desarrollarse. Se observa mucha potencialidad, pero al mismo tiempo diferentes incertidumbres que dificultan la perspectiva. Por último, la de blogger es una figura en retroceso más allá del ámbito de afición personal o la potenciación de una marca, ya sea mediática o personal. Una tercera conclusión importante es que pese a sus notables diferencias, las tres figuras no son contradictorias, muy al contrario, son paralelas. De hecho, un periodista puede tener también su faceta como blogger e influencer, un camino que, aunque resulte más complejo, se puede recorrer también a la inversa. La edad del público es otro factor diferenciador. La figura del influencer tiene éxito entre el público más joven y su audiencia y engagement decae conforme mayor es la media de edad. El periodismo experimenta una evolución inversa, pero con un matiz. Mantiene su capacidad de influencia en todas las franjas de edad, como hemos visto anteriormente. Y ya por último, la credibilidad no está necesariamente ligada a la audiencia. De hecho, el periodista profesional mantiene más credibilidad entre el público que el influencer, más allá de la edad o de otros criterios de segmentación. Esto es a grandes rasgos lo que pretendo comunicar aquí y estoy a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia que quisierais lanzarme.